Buenos días, mis apreciados alumnos y participantes. En esta oportunidad vamos a seguir viendo la materia líderes organizacionales en su tema número 10, los motores del cambio. Esto, como ustedes saben, pertenece al proyecto Colmena de formación de líderes integrales. Este es un tema que requiere de todo el enfoque de ustedes. En teoría, pues, del desarrollo educativo integral, nosotros consideramos que hay un concepto en donde el aprendizaje se hace haciéndolo con el fin de eh, hacer mucho más profundo el proceso de enseñanza. O sea, se modela con la conducta, como hacemos los líderes, pero se integra el conocimiento en el equipo de trabajo en donde lo formamos muchos líderes. Los factores que intervienen para alcanzar el éxito son muchos factores, pero entre ellos escogimos 4 que son los que le dan fortaleza al desarrollo del liderazgo, o sea, la influencia. Pero hay unos factores que intervienen para alcanzar el progreso, o sea, que es el mejoramiento continuo de la calidad de vida. Para hacer eso hay que entender que eso no va a venir como el maná, eso hay que forjarlo. Y se hace mediante 4 factores, en donde los 3 primeros son, uno, lo hemos visto, cómo hay que desarrollar un equipo de trabajo con personas altamente proactivas y productivas. Para poder hacer eso hay que desarrollarlos personalmente, formarlos como líderes, que sean asertivos, que tengan visión de futuro y que utilicen todo lo necesario para mejorar siempre la calidad de vida de la organización donde están trabajando. En segundo lugar, la plataforma tecnológica. O sea, ¿qué utilizo como sistema de información que me permita, en lugar de tener sistemas de planificación solamente mediante una metodología, sea interactiva y poder realmente visualizar lo que significan los elementos a futuro que voy a tener en consideración cuando haga los análisis DOFA? En tercer lugar, una organización eficiente, con sus estructuras perfectamente diseñadas, normalmente organizaciones modernas, organizaciones horizontales, con sistemas de coordinación interactivos, que permite esa estructura materializar lo más importante que tiene la misión y la visión de la organización. Y 2 bases conceptuales, que sería el cuarto elemento, en donde está el liderazgo integral, un paso que vamos a ver cuando comencemos los diplomados referentes a la formación de líderes integrales, pero que su antecesor es el liderazgo organizacional y el clima organizacional competitivo que lo forma ese desarrollo de una serie de medidas que hacemos a lo interno de la organización para determinar el clima organizacional que tiene, la satisfacción de su gente, del sentido de pertenencia. Y todo esto genera cambios en mejoras para satisfacer todas las necesidades que se tienen, tanto de la organización como de la vida personal de cada uno de los integrantes de esa organización. Entonces, el líder organizacional, ¿cuál es el proceso que requiere para alcanzar ese progreso? Bueno, aparte del desarrollo de un líder que se va a transformar en líder organizacional en 3 etapas, hay una de las primeras etapas que es la creatividad, innovación y cambio. Todo líder organizacional debe profundizar en la metodología que significa aplicar estos 3 conceptos.
La creatividad es una capacidad de formulación de elementos nuevos y dinámicos o de solución de problemas, donde se debe usar el potencial de la mente para llegar a soluciones adecuadas. Normalmente, o sea, utilizar en el equipo el conocimiento, pero en equipo de trabajo. Y si ya yo sé cómo emplear en la formación de equipos de trabajo mi equipo de trabajo para que sea lo más eficiente, igualmente yo debo saber cómo emplear ese binomio organización, sistema, equipos y procesos con las personas. Y todo esto, esa sistematización de todos estos elementos de la organización requiere de creatividad para poder realmente señalar nuevos rumbos, darles la factibilidad correspondiente posterior a esta etapa de la creatividad. La mente, como ustedes saben, y ya lo hemos discutido en anteriores clases, es realmente sumamente compleja, porque así es la naturaleza humana. Entonces requiere comprensión principalmente para los efectos educativos de dos elementos. Uno racional, con el cual en todo lo que es el lóbulo izquierdo de mi mente, de mi cerebro, requiere de mucho cuidado con lo que son los conceptos, con lo que yo derive de la investigación, del estudio, porque él es exigente, él es objetivo y él clarifica las realidades. O sea, ese elemento racional hay que formarlo con el estudio, hay que reforzar para buscar siempre la verdad de los procesos y desde el punto de vista de las escuelas de conductivismo, esto va a requerir de muchos procesos de inducción de ese conocimiento hasta llegar al verdadero y real elemento con el cual yo voy a encontrar soluciones a los diferentes problemas que se presentan en la organización. Por otro lado, está esta parte del cerebro que corresponde a la parte creativa, flexible, subjetiva, con los sueños. Y esto va a requerir de una interacción de ese conocimiento, porque es integral, según Sperry, y buscar realmente que yo no me reproduzca como un individuo totalmente racional y tampoco me reproduzca como un individuo solamente creativo, sino integral. Y de eso se trata cuando veamos el liderazgo integral. En todo esto, ¿qué hacer cuando nosotros somos racionales? O sea, ¿qué hacer si nuestra profesión nos hizo racionales? Bueno, en primer lugar, buscar lo que se denomina el dominio personal. Y recuerden, pues, cuando vimos organizaciones inteligentes, Peter Singer, que nos decía y nos hablaba de cómo estructurar esa organización y darle la suficiente tensión creativa para que ella produzca soluciones. ¿Y cómo es esto? Esto es, bueno, ¿cuáles son esos eventos con los cuales el líder va a alcanzar la visión de futuro? Buscando en planificación lo que se llama la solución del problema, las formas de acción. Entonces, estos eventos, indudablemente, de acuerdo al análisis que hacen de la realidad actual, buscar realmente con la futura visión que yo voy a tener en el marco de la visión de futuro de la organización, una atención emocional que sea capaz de integrar lo funcional con lo creativo para llegar realmente a ese hecho magnífico de la visión producto de la atención creativa. Buscar que el conocimiento se forje y activar los equipos de trabajo que sean adecuados para tener muchos tipos de gente, que tenga gente causativa, inductiva, deductiva. O sea, yo le doy el conocimiento y él deduce. Yo busco el conocimiento buscando las causas y llegar realmente a ese conocimiento.
o realmente le doy y forjo el elemento real del conocimiento a través de la inducción del mismo, solucionador de problemas, pero creativos. Buscamos que el equipo se convierta creativo en algún momento. Y esto se puede realizar. O sea, ¿cuáles son las características de la persona creativa? O sea, buscar que en mi equipo todos, de alguna forma, observen situaciones y problemas que anteriormente han escapado de la atención, que relacionen las ideas y experiencias encontradas en fuentes distintas, sean capaces de comparar. Si es muy brillante la persona, bueno, sentarla para que comparta ese conocimiento y se exponga a la crítica de ese conocimiento por otros que lo tienen deducidos de otra manera. Tender a poseer muchas alternativas sobre cualquier tema, desafiar los precedentes, muy importante, porque se debe estar restringido por la costumbre. Utilizar y sacar conclusiones fácilmente de todas las fuerzas mentales, emocionales y preconscientes. Y por último, mantener un alto grado de flexibilidad en todos sus pensamientos. Esas características hay que relacionarlas en el equipo para que el deductivo, mira, no solamente produzca la inducción del pensamiento, sino la creación del conocimiento. No leas solamente un aspecto y te dirijas a él porque te estás enfocando en el primer árbol de todo un bosque. No seas capaz de deducir el conocimiento de lo que tú tienes nada más. Dedúcelo de otros elementos como aquellos creativos que se están dando en alguna reunión. Y eso hace que el equipo se fortalezca en su conocimiento. Y fíjense, entrar a una reunión después de estos principios en los cuales uno ha relacionado en el equipo cómo se busca el conocimiento, para buscar la inducción creativa, para buscar que el equipo de algo que yo soy capaz de indagar como algo nuevo en la empresa para buscar mayor eficiencia en la maquinaria, por ejemplo, una trepiladora que está armando cables. En una pasantía que hicimos en Icabel, pudimos ver cómo estos ingenieros, la mayoría, no solo tienen el conocimiento deductivo de un esquema operacional de una maquinaria de estas, ¿no? Sino que él crea elementos que tienen en el intermedio de la función productiva para mejorar la eficiencia de la máquina que lo está haciendo, para mejorar el proceso que se está utilizando y poder alcanzar la mayor eficiencia operacional de todo, tanto equipo de gente como de maquinaria. Entonces, esa inducción creativa se realiza generalmente en una sala con buena luz, sin ruidos ajenos, permitiendo que no existan interrupciones, para desarrollar una actitud favorable hacia la formación de ideas. Sentarnos con una música de fondo que corresponde a una música gregoriana para buscar realmente disminuir el estado de alerta, buscar un estado beta que nos permita mayor interacción del conocimiento, mostrar sensibilidad hacia lo que es el problema que vamos a estudiar. O sea, señores, tenemos que instalar una nueva maquinaria que está dando el qué hacer pues, en el mercado actual de las empresas más competitivas. Nosotros creemos que hay alternativas porque la original es sumamente costosa y los hemos llamado a todos ustedes para que opinen al respecto y busquemos una solución para presentarla ante el directorio. Mostramos sensibilidad al problema. Decimos que es importante, que los costos son sumamente altos para esas nuevas maquinarias, pero que sin embargo la experticia que tienen nuestros técnicos superiores y nuestros ingenieros es suficiente para poder avanzar y buscar alternativas.
prepararnos para la creatividad adquiriendo la materia prima necesaria. Aquí están formas de hacerlo mejor con una máquina de un nivel que está por debajo en proficiencia, pero podemos alcanzar realmente la máxima productividad. Entregar ese material, aplicar la influencia de la idea para que pueda discernir sobre la misma, mostrar sensibilidad ante el problema. Ese problema nos está afectando, puesto que adquirir esa nueva maquinaria tendríamos pérdidas para la empresa, no podemos recuperar en el tiempo que pide el retorno de la inversión la suficiente capacidad para realmente mantenernos con un buen flujo de caja. Por lo tanto, es importante darle solución a este problema. Y entonces, después de eso, dejamos un tiempo para que lean el material, cada uno con su experticia en finanzas, en operaciones, en mantenimiento, en logística, en planificación, den su idea al respecto. Permitimos entonces esa incubación o acción cerebral inconsciente. Les aseguro que su equipo de trabajo será más eficiente. La segunda parte es la innovación. ¿Y qué es la innovación? Ya no estamos en la parte creativa. Esta es la parte de planificación. Es una capacidad que se posee en la organización para materializar las ideas que tengan los integrantes de la organización. Entonces, no solo vamos a tener un departamento de proyectos para innovación, vamos a tener en ese departamento flujo de información, de ideas creativas, como esta que acabamos de mencionar, en donde después de una reunión entregamos realmente la idea de cómo realizar la compra de un equipo alterno para mejorar la producción de la empresa. Esto va a permitir encontrar formas más eficientes para alcanzar las metas, enfrentar las presiones internas o externas que se tengan. Es todo un conjunto de situaciones diferentes que son los motores del cambio. Es esto a lo cual llamamos el verdadero tránsito en todo lo que va a activar el proceso de cambio. Y entonces, con esto en mano, formulamos el proceso para activar la innovación mediante el preproyecto. Le damos viabilidad, que la hemos visto en planificación, y después de filtrar, vamos a la etapa de gestación, un test de mercado. Utilizamos el mejoramiento de la calidad de nuestro producto y lo iniciamos con todo lo que se ha dado en nuestra creatividad, en el proyecto de innovación, y sometemos a ejecución ese proyecto. Evaluamos los resultados y vamos a la etapa de explotación, en donde hay una prueba al consumidor, comunicamos esto a nuestros principales clientes y después nos lanzamos con toda una propaganda mucho más proactiva, mucho más profunda para captar nuevos clientes en el mercado. El manejo del capital humano en esta etapa de ese proyecto innovador indudablemente requiere que tengamos un sistema de información altamente desarrollado, que interiorice la innovación en nuestra gente. Y esto se hace mediante estos 6 pasos importantes para el manejo del capital humano durante esta importantísima etapa de los motores del cambio. Valores compartidos, fortalecerlos, una comunicación abierta y amplia con todo el personal, presentación de desafíos y expectativas que tenemos como empresa, desarrollo del compromiso y la autonomía funcional de esos creadores que nos han permitido realmente ir a esta etapa de innovación. Presentar el proyecto con lo correspondiente pues, a darle el beneficio del reconocimiento a aquel equipo que forjó esa nueva idea. Y por último, por supuesto, las recompensas para la excelencia. Ante todo esto, amigos, entramos entonces en la etapa que va a traer cambios. Esa innovación
va a traer posiblemente cambio, no solo en la organización, va a traer cambio en los procesos de producción, va a traer cambio en la planificación que tengo para alcanzar los objetivos de realizar ese proyecto innovador. Entonces, tengo que tener oídos, ojos abiertos para detectar las necesidades del cambio, externas e internas. Ningún cambio en una organización deviene de decisiones unilaterales, individuales, de lo que viene siendo el olfato del jefe. No, eso se acabó. Son realmente decisiones que muchas veces son individuales, inconexas, de acuerdo a impulsos emocionales. Y realmente no van a producir acuerdos racionales, lógicos, sistémicos o producto de tensión de necesidades. Y esto realmente va a tender al fracaso. Por el contrario, con este proyecto de innovación y tomando en cuenta las necesidades del cambio, me dirijo hacia esta última etapa de los motores del cambio. El cambio organizacional es de una situación deseada en mente como origen de este proceso tan importante en el cual voy a requerir toda la atención de los líderes y realmente mediante una transición. O sea, un proceso de facilitación que produzca el cambio. Una situación indeseable que teníamos, llevarlo a una situación que realmente vamos a sentirnos mejor en la organización. En mente, cuáles son toda esa serie de cambios, de entender el porqué, evaluar las variables, aceptar las reacciones al cambio. Que recuerden cuando vimos planificación, que debíamos tratar muy bien esos porcentajes de las personas que no estaban de acuerdo, las personas que no sabían del cambio que venía, o las personas que simplemente, están a la expectativa, realizarán el cambio de acuerdo a la influencia de los líderes. Reducción del tiempo para que éstas se efectúen en el mínimo tiempo posible, utilizar las herramientas de los procesos del cambio adecuadamente, con SAR de la reingeniería o un líder de lo que significa el mejoramiento continuo de la organización, ambos procesos de cambio totalmente planificados, organizados y dirigidos por personas con conocimiento al respecto, con integrantes de la organización que hayan realizado la innovación, con integrantes, algunos de ellos en la parte creativa, y realmente humanizar lo que significa la decisión en ese proceso de cambio. Los factores que impulsan la necesidad del cambio, y por favor, atención, es necesario que ustedes se enfoquen en la necesidad del cambio. Ya vimos que era importante para la organización, ya vimos que nos va a producir un incremento en nuestra producción, ya vimos que es necesario hacerlo porque estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo calidad del servicio, estamos perdiendo gente constante en nuestra organización. El porcentaje de lo que ha sido un impacto en la eficiencia de la organización es impactante y muchos gerentes no quieren decirlo. Hay necesidad del cambio. Entonces, ¿de dónde vienen esos factores? Bueno, muchas veces en los factores endógenos, la mayoría son grandes debilidades que hemos tenido, pero que no los quieren aflorar. ¿Por qué? Porque hay burocracia en la organización, porque hay bajo desarrollo personal y profesional, fallas en la eficacia operacional, los índices de productividad no están siendo identificados adecuadamente, los índices de productividad se esconden y en la relación funcional que debería de tener todo líder los viernes, no se está indicando adecuadamente a dónde apuntar sobre las necesidades del cambio. Existe carencia de armonía organizacional. No ha sido detectado porque no quieren meter un termómetro sobre el clima organizacional, pero hay test específicos que la organización nos puede ayudar mucho sobre el determinar cómo está el clima organizacional. Y lo peor de todos, vacíos de liderazgo.
o también se están produciendo una serie de factores exógenos, la hiperinflación, nuevas tecnologías en el mercado que hacen una competencia realmente totalmente desequilibrada, shock económico que se produce en el país, globalización en donde la competencia es mucho más exacerbada, o cambios en las políticas nacionales. Y fíjense, cuando pienso en la necesidad del cambio, pienso que va a haber reacciones, que van a haber temores, que por otro lado hay muchas complacencias que aceptan determinados cambios, pero no aceptan el cambio total. Hay costumbres que hay que romperlas. Hay poco conocimiento de la misma y factores económicos que quizás afecten. ¿Qué voy a cambiar? El líder se enfoca en qué voy a cambiar. Y fíjense, puede ser que el cambio esté en las estructuras de la organización. Puede ser que el cambio busque la replanificación de lo que estamos haciendo, busque un cambio en la misión y visión, busque un cambio en la revisión de los procesos, de los objetivos que me tracé en el análisis de mi planificación estratégica. Cambio en las personas. Tengo que cambiar posiblemente. Reducción de personal. Bueno, me limito a lo mínimo porque debo humanizar el proceso de cambio. Pero va a haber cambio de persona, va a haber transferencias de una u otro departamento. Voy a buscar en coordinación horizontal cuáles son los más adecuados para enfrentar adecuadamente todo lo que son las nuevas metas que se están planificando. Revisión del plan de desarrollo de carrera de mi personal. Ahora, enfocar el mayor peso del presupuesto en un área determinado, en el enfoque de un nuevo producto en el mercado, el enfoque de cómo planificar el concepto estratégico de la organización para así determinar cómo es esa relación funcional entre debilidades y fortalezas y las amenazas y oportunidades, y crear nuevas metas. Cambios en la plataforma tecnológica y cambios en los métodos financieros. Cualquiera que escoja, amigos, que sea racional, que no busque el husmeo de aquellos jefes que creen que tienen la razón. O sea, integrar equipos de trabajo adecuados, buscar la razón de ser de las decisiones y el equilibrio. Nunca que parta de las emociones. Eso no es conveniente. Las necesidades del cambio son hechos producto de la investigación. Y si hemos llegado tan lejos y podemos determinar las necesidades del cambio, realmente hagámoslo adecuadamente. Esto, amigos, me lleva a las fases del cambio, con fuerzas del cambio que van a disparar una serie de procesos. Por ello, comunicarme, buscar constante comunicación, buscar que esas fuerzas de cambio se adapten a 4 aspectos. Va a haber una desestabilización, estabilízala. Va a haber una negación, convéncelos. Va a haber una aceptación, hazte parte e intégrate en los equipos de ese proceso de cambio. Y por último, sé el líder de ese proceso de instrumentación del cambio. No lo pierdas. Siempre vas a tener esas 4 etapas. No lo pierdas. Ese tren de los motores del cambio, ese empuje con el cual ya viene mucha gente que te está diciendo, hagamos ese proceso de cambio. Las conductas y facilitadores del cambio, mis distinguidos alumnos, es una reiteración de la aplicación de los principios del liderazgo. Hay valores, hay actitudes que hay que tomar, como el optimismo, hay asunción de riesgos y siempre asunción de las responsabilidades que se tienen ante sus equipos de trabajo, ser escrupuloso en las decisiones, respetar todos los conceptos que se han emitido, tener siempre esa constancia, esa persistencia de realizar las cosas hasta el último momento, con el fin de que sean un ejemplo para todos quienes
realmente ven en ustedes liderazgo. Tengan su visión clara, enfóquense, que es, por cierto, cómo lo vamos a hacer en la siguiente clase. El liderazgo, sean reiterativos en la importancia de los líderes y formar líderes organizacionales, sean sinceros. Nunca tengan una mentira de por medio que desprestigie su personalidad. Y, por supuesto, recuerden esto de los facilitadores, de los agentes, el proceso de cambio en la reingeniería, el SAR de la reingeniería, tener constante contacto con él y amortiguar aquellas resistencias que existen. Realmente los motores del cambio es una de las materias más interesantes que hemos podido desarrollar. Muchas gracias por su atención. Recuerden siempre la importancia que tiene para la organización mantener ese liderazgo sobre las cosas, utilizar las metodologías que se han impartido en estas clases como esta, pues, que es una de las más importantes del líder organizacional. Sean activos en el proceso de la creatividad, innovación y cambio, que son las bases de los motores del cambio. Sean realmente líderes organizacionales. No se paren por tomar decisiones, pero háganlas racionalmente. Utilicen los principios que aquí se han delineado con el fin de que tengan éxito. Una feliz tarde para todos ustedes.